Hola chicos, bienvenidos a prepararselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver un tema de química y un problema que está relacionado con los números cuánticos, ¿de acuerdo? Bien, el problema dice que en su apartado A, tal como tenéis ya ahí en pantalla, que indicar el significado de los números cuánticos que caracterizan a un electrón, y apartado B, escribir los 4 números cuánticos correspondientes a cada uno de los electrones 2p del átomo de carbono. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces con el primer apartado y, como ya sabéis, los números cuánticos van a ser una serie de números, ¿de acuerdo?, que van a determinar, que van a caracterizar cada uno de los electrones de un átomo. Recordar que no puede haber en el mismo átomo dos electrones que tengan los mismos números cuánticos, es decir, todos los electrones que tiene un átomo van a tener números cuánticos diferentes, ¿vale? Bien, entonces como vamos con el apartado A, como ya tenéis ahí en pantalla, vamos a ver indicar el significado de los números cuánticos que caracterizan a un electrón. Entonces, como tenéis ahí en pantalla, ya os he puesto los diferentes números cuánticos, los cuatro números cuánticos, y ahora lo único que vamos a ver va a ser definir o determinar cuál es la característica de cada uno de ellos. Bien, os he puesto en primer lugar el número cuántico principal, también llamado n. Este número cuántico, ¿qué significado tiene? ¿Qué va a determinarme? Pues me va a determinar la energía, el valor de la energía que tiene un electrón. Valor de la energía que tiene un electrón, que lo podíamos calcular según, si veis o si miráis el modelo atómico de Bohr, dependiendo del valor de n, ¿de acuerdo? El nivel energético de ese electrón iba a variar, ¿de acuerdo? También, aparte de determinarme el valor energético que tiene un electrón, también me va a indicar el tamaño del orbital en el que se encuentra ese electrón, ¿de acuerdo? Es decir, la distancia al núcleo donde va a ser más probable encontrar a ese electrón. ¿Qué valores adopta el número cuántico principal n? Va a adoptar valores de 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Son los números que puede adoptar el número cuántico principal n. Bien, en cuanto al siguiente número cuántico, sería el L, que ahí os lo he colocado como el número cuántico azimutal, o también llamado secundario, es el que me va a determinar la forma que tiene el orbital, ¿de acuerdo? Y también podríamos decir que me va a determinar el valor del momento angular que tiene ese electrón, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale, qué valores va a adoptar el número cuántico secundario o azimutal? Bueno, pues va a ir desde 0 hasta el valor de n-1, es decir, que en el caso de que el valor de n fuese 1, el valor del número cuántico principal únicamente puede ser 0, porque es los valores de n hasta n-1, de 0 a n-1. Si el número cuántico principal es 2, por lo tanto el número cuántico L valdrá 0 o valdrá 1, porque 2 menos 1 sería 1. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al número cuántico L. En cuanto al número cuántico M, que es el número cuántico, también os lo he colocado ahí como número cuántico magnético, lo que va a determinar va a ser la orientación que tiene el orbital, ¿vale? En el caso de que estemos hablando de un orbital P, estaríamos hablando de una orientación posible en los tres ejes, es de los tres ejes coordenados, y estaríamos hablando de una posibilidad de un Px, un Pi o un Pz. ¿Qué valores va a adoptar, el número cuántico magnético M? Pues el valor de L más menos, es decir, desde menos L hasta más L. Es decir, si estamos hablando de un L de 0, pues evidentemente el número cuántico magnético va a ser 0. Pero si hablamos de un número cuántico L de 1, el número cuántico magnético será desde menos L hasta más L, es decir, menos 1, 0 o 1. ¿De acuerdo? Estos son, por lo tanto, ya hemos visto el número cuántico principal, el número cuántico azimutal y el número cuántico magnético. Nos queda un número cuántico más para determinar los 4 números cuánticos que van a caracterizar a un electrón, que es el cuántico S, el número cuántico S o spin. El spin lo que me va a indicar es el sentido de giro del electrón. ¿Y qué valor va a adoptar? Dos posibles, o menos un medio o más un medio. ¿De acuerdo? Bien, eso sería entonces, habríamos respondido al apartado A del problema que os acabo de colocar. Y vamos ahora entonces con el apartado B,
que sería escribir los números cuánticos correspondientes a cada uno de los electrones 2p del átomo de carbono. ¿De acuerdo? Tal como tenéis ahí en pantalla. La configuración electrónica del átomo de carbono, pensando que tiene 6 electrones, sería 1s2, 2s2, todo ello siguiendo la regla de Hund, 1s2, 2s2, 2px1 y 2pi1, ¿de acuerdo? Bien, lo que nos pide es, por lo tanto, que determinemos el valor de los números cuánticos que se corresponden precisamente con los electrones del orbital p, es decir, del 2px1 y el 2pi1. Os lo he colocado ahí un poquito en teoría. En primer lugar, pensar que estamos hablando de un nivel 2, ¿de acuerdo? Porque la configuración electrónica nos indica que pertenecen al nivel 2. ¿Veis? Ahí dos se encuentran en el SP, en el 2SP, en el 2S2P6, es decir, 2S2, 2PX1, 2PI1. Por lo tanto, el primer número cuántico principal va a ser 2, precisamente por encontrarse en ese nivel, ¿de acuerdo? Como se encuentra ahora dentro del subnivel, o pertenecen a un orbital P, ¿de acuerdo? Acordaos que el valor L, el valor del número cuántico secundario, L o azimutal, varía desde 0 hasta n-1, ¿de acuerdo? Como n vale 2, los valores que puede obtener L van a ser o 0 o 1. 0 sería para el orbital S y 1 sería para el orbital P. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el número cuántico L, o el número cuántico azimutal, para los dos electrones va a ser, por lo tanto, de 1. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente sería ya el número cuántico magnético, y el número cuántico magnético es el que me indica la orientación. Como estamos hablando de que el L vale 1, acordaos que decía que el número cuántico magnético M adoptaba valores de más menos L, en este caso más menos 1, es decir, menos 1, 0 o más 1. Es arbitrario, lo único que sabemos que son 3 y como os pongo ahí, van a dirigirse hacia los tres ejes, hacia el eje X y Z, pero es arbitrario el que le demos un valor u otro a cada uno de esos tres orbitales. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es darle al valor X menos 1, al Y 0 y al Z más 1. El primero, como se encontraría en un orbital X y siguiendo el criterio que os acabo de decir, por lo tanto el número cuántico magnético sería de menos 1. Eso para el 2px1. Para el electrón que se encuentra en el orbital 2pi, en este caso sería 0. ¿Vale? El número cuántico magnético. Nos queda ahora ya el valor del spin, y en este caso tenemos que, siguiendo la regla de Hund, vemos que ambos tienen que tener spins paralelos, ambos tienen que tener el mismo spin, y por lo tanto, siguiendo el mismo criterio, adoptamos el valor más un medio para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí tenéis la configuración, los números cuánticos de cada uno de esos dos electrones. Para el caso del electrón 2px1 sería 2, 1, menos 1 más un medio, por los criterios que yo os acabo de decir. Y para el 2pi1 sería el 2, 1, 0 más un medio, también por los mismos criterios. ¿De acuerdo? Pues muy bien, este ha sido el vídeo. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.